Estimados alumnos, vamos a explicar un poco la herramienta del QFD como una herramienta de los elementos principales para determinar las entradas por los requerimientos del cliente. Este punto de la matriz QFD es una matriz muy utilizada a lo largo de muchas organizaciones para tener una adecuada herramienta de toma de información de lo que realmente el cliente quiere y cómo traducir ese requerimiento del cliente. El concepto del QFD viene mucho del concepto japonés, es un concepto derivado de lo que en Japón se llama el Kaizen, o que es mejora continua, entendiéndose que la mejora continua debe partir de optimizar la operación para poder satisfacer mejor al cliente. Uno de los puntos importantes para poder satisfacer mejor a los clientes es determinar o tener claramente identificado cuáles son sus requerimientos. Y una vez que tengo esos requerimientos totalmente identificados, lo trato de desplegar. ¿Qué significa desplegar? Significa llevar a toda esta información a lo largo de los procesos de la organización para que tanto la parte operativa, la parte de diseño y todos los elementos del proceso tomen conciencia de lo que realmente el cliente quiere. Esta herramienta, como figura en la diapositiva, fue desarrollado en los años 70, al final de la década de los 70, por la empresa Mitsubishi, junto al gobierno, como una forma de poder desarrollar y entender lo que el cliente quiere. Tuvieron mucho cuidado en definir lo que el cliente realmente estaba necesitando y para eso se dieron cuenta de que no tienen una herramienta sistemática, no es ir y preguntar al cliente qué es lo que tú quieres, sino es tratar mediante una herramienta sistemática poder determinar y cuantificar lo que el cliente está buscando. A raíz de este concepto, de este esfuerzo del gobierno japonés por tratar de tener una metodología aplicada para poder captar lo que realmente el cliente quiere y llevarlo hacia la organización en definición de pasos por procesos, se generó un creciente uso de esta herramienta y una de las primeras empresas que lo utilizó fue Toyota, de Japón obviamente, y en Estados Unidos la corporación Xerox. Uno de los puntos entonces importantes es que es una herramienta sistémica, comprobada, de muchos años y bastante madura para poder entender en qué consiste. Finalmente, el QFD, ¿qué nos va a permitir hacer? Identificar los requerimientos del cliente, proporciona, como dice, una disciplina para asegurar que estos requerimientos estén presentes en cada etapa de diseño, planificación, manufactura o realización del producto o servicio y comercialización. Entonces, lo que va a tratar es de captar la voz del cliente. Todo lo visto anteriormente, la voz del cliente es la que es utilizada a través de un equipo multidisciplinario para desarrollar el producto y proceso propiamente dicho. Entonces, lo que vamos a buscar es tener una herramienta para captar adecuadamente todos los requerimientos del cliente. Esta herramienta nace como una necesidad de un proceso de mejora. Acordémonos que lo que queremos son clientes más satisfechos. Como el cliente, yo deseo que esté más satisfecho, necesariamente, constantemente tengo que estar mejorando. Esta mejora constante se le llama en Japón Kaizen, que es la filosofía del mejoramiento continuo. Como hemos conversado en clase, todo requerimiento del cliente va aumentando en el tiempo, va siendo más exigente. Entonces mis procesos también deben ser más exigentes y tienen que mejorar operativamente. Entonces el QFD es una metodología que a través de matrices trata de determinar lo que el cliente quiere para poder llevarlo hacia definiciones operativas y esas definiciones operativas van a buscar que la organización tome conciencia de los elementos que debe desarrollar hacia lo largo de toda la organización para realizar adecuadamente un proceso de mejora. Dentro de los pasos que queremos ver que tiene que desarrollar un QFD, primero es determinar los requerimientos del cliente, conceptualizar el producto o servicio que se quiere entregar, desarrollar una ingeniería del diseño del proceso y producto. No estoy hablando de ingeniería específicamente de diseñar un producto como un carro, con una especificación, llamemos
de resistencia o clásica a un producto, sino estoy hablando de ingeniería del proceso, que es definir estándares de operación. Y en un servicio, por ejemplo, definir los tiempos de operación es parte de lo que se conoce como ingeniería del producto o proceso. Definir cómo voy a elaborar en un restaurante, definir los pasos, las actividades, la secuencia, los insumos, es también lo que es la manufactura del producto que va a acompañar al servicio. Inclusive definir cómo lo voy a vender es parte de lo que tengo que desarrollar. Entonces la aplicación de la herramienta QFD se hace a través de la denominada matrices. El primer elemento importante es desarrollar el objetivo. ¿Para qué quiero desarrollar esta matriz del QFD? Lo que yo trato de hacer es desarrollar o tratar de llevar el requerimiento del cliente hacia oportunidades de mejora, por un lado, hacia nuevos enfoques sistémicos o hacia el diseño de un nuevo producto o servicio. Algunos de sus compañeros me preguntan en las clases, me dicen, ¿el QFD también lo puedo aplicar al desarrollo de productos nuevos? Sí, se puede aplicar al desarrollo de productos nuevos, se puede aplicar al desarrollo de mejora de un proceso, se puede aplicar a solamente analizar lo que el cliente ha cambiado en el tiempo para saber qué es lo que yo tengo que mejorar y llevar a cabo cada uno de mis procesos. Entonces, una vez que yo tengo claro el objetivo, si es diseñar un nuevo producto, llevar a cabo una mejora, saber qué es lo que quiere el cliente, voy a tener que pasar a la segunda etapa. La segunda etapa es determinar cuáles son los requerimientos del cliente. Los requerimientos del cliente lo vamos a entender como los qué. ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Consiste en un listado de cualidades o características de un producto o proceso. ¿Okay? Lo que me va a decir es, en un idioma muy particular del cliente, qué es lo que quiere. Imagínense este concepto de un Starbucks. El cliente va a pedir, quiero un café caliente, quiero un café con buen sabor y aroma. Ese qué está en el idioma del cliente. Lo que yo tengo que hacer es traducir ese idioma a requerimientos de ingeniería de procesos. Por ejemplo, quiero un café caliente, es una definición general en forma de cliente. Para ingeniería de procesos tendré que traducir y decir, quiero un café caliente, significa que quiero un café que esté más o menos a 40 grados o 45 grados. No quiero un café que esté hirviendo, no quiero un café que esté muy frío, querré un café con cierto grado de temperatura. Ese qué, esa transformación de poder estructurar lo que el cliente quería y traducirlo en especificaciones es lo que denominamos los qué de las especificaciones técnicas. Entonces, para yo poder estructurar esta información, tengo que recopilarla, ¿no? Entonces, la información recopilada a través de esta herramienta me va a permitir saber cómo se encuentra la organización posicionada con respecto a mis competencias, mis fortalezas y mis debilidades respecto a otros. Por ejemplo, yo querré entender cómo esta información me va a permitir compararme con mi cliente. Si mi cliente me dice, en el caso del café, quiero un café con buen aroma y sabor, yo traduciré ese aroma y sabor en una especificación de tengo que seguir esta receta y después querré evaluar si mi receta, que según yo tiene buen sabor y aroma, mi cliente lo valora como mejor o peor con respecto a mi competencia. Es una forma de saber si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera adecuada y bien estructurada. Entonces, lo que yo quiero saber es si el cliente estoy interpretando bien sus necesidades, los estoy llevando a cabo y, a su vez, poder saber si es que mi competencia está igual, mejor o peor de lo que yo estoy trabajándolo actualmente. Para eso tendré que llevar o tener un esquema que le llamaremos tasa de importancia. El cliente me dará sus requerimientos, yo los podré agrupar con requerimientos internos, pero tendré que darle una tasa de importancia en función de que los requerimientos no todos tienen el mismo nivel de importancia a vista del cliente. Tienen diferentes esquemas o valores de importancia en función de lo que yo voy requiriendo.
Entonces, un elemento importante no solamente saber lo que el cliente quiere, sino saber y determinar qué tan importante es para el cliente. Entonces, vamos a ver la primera matriz de lo que es específicamente la matriz QFD. Esta que ustedes están viendo aquí en amarillo es la matriz QFD. Y lo que yo tengo que entender es que la matriz QFD voy a tener en el lado, por ejemplo, la columna donde dice los que son los requisitos de desempeño, lo que el cliente me está pidiendo. Tengo, por ejemplo, tiempo promedio del sistema, reducción de costo del servicio, remuneración razonable y beneficios, buen ambiente de trabajo, requisitos del sistema en tiempo de atención, proveedor respetable. Todos esos son los que. Hasta ahora solamente tengo esa columna. Por un minuto, por favor, olvídense del resto del gráfico, veamos esa columna. Y la segunda columna que les pido que veamos es la columna de importancia. ¿Qué tan importante es? Y van a ver que tiempo de promedio del sistema es 10. Segundo, reducción de costo del servicio en 3% es 5. ¿Qué cosa quiere decir? Que el primer requerimiento es más importante que el segundo. El tercero tiene un valor de 9, que es remuneración razonable y beneficios. Por ende, el tercero es más importante que el segundo, pero menos importante que el primero, porque el primero tiene una escala de 10. Yo puedo obtener esto directamente consultándole al cliente qué es más importante, cómo puedo obtenerlo consultando al cliente o obteniéndolo a través de otro tipo de encuestas que me permitan saber qué es lo que el cliente define como más importante. El segundo elemento es el denominado cómo. Son básicamente elementos que me van a permitir saber cómo lo hace la organización, ¿no? Cómo la empresa ha estructurado sus procesos para poder atender. Este cómo también se le conoce como la voz de la organización, la voz de la compañía, la voz de la empresa, que está estructurada en cómo ejecuto, cómo he dividido mis actividades, por ejemplo, en un hotel, el check-in, la atención a la habitación, el restaurante y el check-out son mis cómo, mis procesos que yo he definido que voy a tener para poder atender ese qué. Los cómo los tendré que correlacionar con los qué para saber cuál es más o menos importante. Eso me va a llevar a entender la siguiente esquema, la matriz de correlación. ¿Qué cosa es la matriz de correlación? Es justamente la relación que va a existir entre el qué y el cómo, para poder saber cuál elemento está más correlacionado. Correlacionado significa con mayor valor de relación e importancia respecto al qué. Que una correlación negativa significa que uno aumenta mientras el otro disminuye y una correlación positiva significa que ambos aumentan. Son directamente proporcionales, el otro es inversamente proporcional. En la matriz, en este gráfico amarillo, la parte de la matriz de correlación es la parte interna donde veo los símbolos del triángulo, el círculo con una cruz y el círculo en blanco. Cada uno de esos símbolos representa un valor numérico que a su vez representa una correlación. En el caso del círculo con la cruz, el círculo relleno, es una correlación fuerte, una correlación importante. El círculo vacío se le da una correlación media y una correlación baja, en este caso, está representado por el triángulo. Como podrán ver, hay celdas vacías, implica que durante esas celdas no hay correlación. Quiere decir que si yo quiero ver, veamos la primera fila, tiempo promedio en el sistema, es importante para ese que yo tenga un adecuado proceso de planificación y diseño del servicio, que es la primera columna del cómo. La tercera columna del cómo es el desarrollo del proceso, la cuarta operaciones y la quinta manejo de quejas. O sea, si yo quiero atender ese qué, tengo que tener esos 4 procesos y dentro de los 4 procesos el que tiene más relevancia son los círculos rellenos, círculos con esa cruz, que son operaciones y manejo de quejas.
¿Okay? Esos elementos son muy importantes para poder dar adecuadamente un tiempo promedio de atención en el sistema. En ese caso, yo voy a tener valores, como digo, se van a medir estos valores a través de símbolos. En algunas matrices son numéricas, en otras solamente son símbolos. Y estos símbolos me van a significar un esquema positivo, normal y negativo. Si lo podemos ver en la siguiente diapositiva se puede apreciar mejor. Donde no existe un valor es nulo, donde no hay nada. Donde el valor es fuerte va a ser un círculo cerrado o un círculo en cruz, donde el media es un círculo vacío y donde es débil es un triángulo. En este caso, estamos asignando a diferentes valores el valor del triángulo, que quiere decir que la relación es débil, al círculo la relación es fuerte y al círculo en blanco la relación es media. Entonces, al momento de yo llenar mi matriz, voy a identificar qué procesos tienen más relación, tienen más relación con mis comos. Y esa relación lo trataré de llevar a través de una valoración, que significa darle un valor específico a cada uno de los símbolos, ¿okay? Y lo que yo voy a querer es que ese valor me permita comparar mi producto y me permita comparar mis procesos, ¿okay? Y a su vez voy a tratar de obtener información de la competencia para poder evaluar cómo me encuentro respecto al valor competitivo o al performance de mi competencia. Entonces, eso me da pie a completar mi matriz. La matriz que queremos completar, vamos a ir viéndola acá, está estructurada a ver que cada valor de triángulo vacío le asigna el valor de 1, cada círculo le voy a asignar el valor de 5 y cada círculo relleno con la cruz de relleno le voy a asignar el valor de 9. Como ven ustedes abajo, tengo valores de importancia absoluta, relativa y a la derecha lo que se llama el benchmarking competitivo. El benchmarking competitivo también tiene un valor de un triángulo, un círculo y un rectángulo, que no son los que están en la matriz del qué cómo, que me permite comparar cómo están cada uno de mis competidores con respecto a mi organización. Si mi organización es, por ejemplo, el triángulo, yo puedo ver que mi organización en el valor tiempo promedio del sistema, que es el primer valor, el triángulo está por debajo de la competencia A y B y me indica que yo tengo una oportunidad de mejorar ese valor, dado que ese valor del triángulo está por debajo de mis competencias y tiene un nivel de importancia de 10, como lo podemos ver en la primera fila. Si yo quisiera mejorar el tiempo promedio del sistema, acordémonos del concepto Kaizen, que es mejorar, debería ver que tengo 4 procesos relacionados, uno con un triángulo, un círculo vacío y 2 círculos en la primera línea. ¿Cuáles son más importantes? Los más importantes son el de los 2 que tienen el círculo completo, que los evalúo y tienen mayor relación, entonces deberé mejorar operaciones y manejo de quejas para poder determinar que esos 2 elementos son los que yo debo de mejorar. Esos 2 procesos me darán un primer indicador de que por ahí pueden ir mis esfuerzos de mejora continua. Otro punto importante es la evaluación técnica. Es poder tratar de cuantificar esa relación del cómo con el qué. Puedo tener escalas de numeración del 1 al 5. Yo les había comentado que en ese caso estamos usando la escala 1, 5 y 9. Es una escala un poco más abierta que me va a permitir medir cuantitativamente la relación entre el qué y el cómo. Entonces, al momento de yo haber hecho mi qué y cómo, aquí solamente he puesto símbolos y esos símbolos me representan valores. Lo que quiero ahora es poner valores para poder cuantificar numéricamente. Entonces, normalmente estos valores me permiten saber
si yo tengo una importancia o alguno de los procesos es técnicamente muy importante respecto a los otros y por ende voy a tener que dedicarle mayor recurso o mayor necesidad de recursos para poder atenderlos adecuadamente. Entonces ahí vemos que el ranking de importancia absoluta se saca multiplicando cada uno de los pesos que tienen los símbolos con su respectiva importancia. Por ejemplo, el símbolo con círculo cerrado pesa 9 y los triángulos pesan 1. Si yo multiplico cada triángulo por su valor de importancia, o sea, quiere decir el primero que vale 1 por 10, el segundo 1 por 5, el tercero 1 por 9, ahí tengo 24 de valor, y después multiplico cada círculo con su peso específico, que vale 9, con su importancia. En el primero, 9 por 8, que es 72, y 9 por 5, que es 45. Si sumo todo eso, me da 141. Eso es lo que yo llamo importancia absoluta. Eso es el valor con el cual yo voy a poder saber que ese proceso es muy importante para poder satisfacer una serie de requerimientos de mis clientes. Entonces, por el lado derecho tengo la matriz de la competencia que me dice dónde está mi mayor necesidad de mejora, porque si no me comienzo a atrasar respecto a mi competencia. Por el lado de importancia absoluta, qué proceso impacta más en mi cliente, y esta información debe ser mi fuente de inicio de mis esfuerzos para desarrollar procesos de mejora. Entonces, al yo plasmar esta herramienta, estaré esforzando o diseñando mis procesos hacia buscar una orientación al cliente, ser mucho más eficiente en el uso del tiempo, orientado hacia el trabajo en equipo, orientado a documentar las cosas, y lo que debería lograr al aplicar adecuadamente el QFD es justamente buscar una disminución drástica del tiempo de diseño, mejorar los procesos, tener mejores fuentes de información y poder construir de manera adecuada una matriz como esta, donde voy a tener una serie de procesos de la compañía comparado con, a la derecha, entre el qué y el cómo como importancia, de saber dónde tengo que mejorar en cada uno de ellos. Con esto y con las diapositivas anteriores vemos la parte teórica de este módulo. Gracias.